Buenos días, hermanos, el Señor os bendiga en esta mañana. Damos gracias al Señor por poder seguir en contacto por este medio, por poder seguir escuchando la palabra, poder seguir escuchando la alabanza del Señor, poder seguir orando los unos por los otros, poder seguir estando pendientes los unos de los otros. Yo estaba pensando, ¿no? En todo lo que esta pandemia está ocasionando de situación de dolor, ¿no? Realmente están produciendo situaciones de muchísimo dolor. Vemos cómo se está prolongando también en el tiempo, vemos cómo realmente pueden estar surgiendo problemáticas en las familias de tipo económico, ¿no? Y realmente no podemos como cristianos estar indiferentes, ¿no? Ante esta situación, ¿no? De dolor. Yo creo que te da mucha pena cuando vemos como ante situaciones de tantísimo dolor como se están viviendo, vemos como la gente endurece su corazón en vez de ablandar su corazón para acercarse a Dios. Vemos como tú puedes percibir como la gente endurece su corazón y se aleja más del Señor en lugar de acercarse al Señor. Pero nosotros como cristianos no podemos ser así. Nosotros realmente tenemos que manifestar el amor de Dios, tenemos que manifestar realmente siempre que nuestra posición no es una posición de indiferencia, ¿no? Ante este mundo que está sufriendo y que está teniendo dolor. Así que, hermanos, doy gracias también al Señor porque gracias al Señor porque es un tiempo donde las redes sociales también realmente están cumpliendo una labor importante. Mucha gente está pudiendo escuchar el mensaje del Evangelio a través de las redes sociales, ¿no? Y también he escuchado que realmente gente que antes no iba a la iglesia de una forma presencial ahora están escuchando el mensaje a través de las redes sociales. Se está escuchando también de que están habiendo nuevas conversiones y, como no, la iglesia pues sigue manteniendo su trabajo de labor social, ese trabajo tan importante, ¿no?, que la iglesia tiene que llevar a cabo, ¿no?, como es el reparto de alimentos, como es la atención a las personas que son víctimas de la trata, ¿no? Y yo creo que como iglesia, como dice la palabra en Efesios, en el capítulo 3, yo creo que como iglesia necesitamos proclamar, necesitamos anunciar, necesitamos decir a este mundo, como dice la palabra en Efesios, lo dice de otra manera, lo dice a los principados y a las potestades, pero necesitamos proclamar la multiforme sabiduría de Dios. Yo pensaba en esta mañana y meditaba, ¿no?, en un texto que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 1. Este es un texto muy conocido, es el texto de la alimentación de los 5.000. Aparece en los tres evangelios sinópticos también, ¿no? Y yo quisiera que pudiéramos de este pasaje en esta mañana poder sacar algunas conclusiones, algunos aspectos a tener en cuenta y realmente llevarlo a la práctica en nuestra vida. Dice la palabra que Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y dice que le seguía una gran multitud. Sabemos por los sinópticos que esa multitud, dice Jesús, que él tenía compasión de esa multitud porque él veía a esa multitud como ovejas que no tenían pastor. Y entonces él le enseñaba y hacía señales y hacía sanidades de enfermos, ¿no? Dice la palabra que, como dice el versículo 12, porque veían las señales que hacía en los enfermos y le seguía gran multitud. Entonces Jesús sube a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y ahora aparecen en escena dos discípulos de Jesús que yo quisiera que pudiéramos mencionar. Aparece en primer lugar Felipe. Jesús dice que al ver la multitud que había, él alza sus ojos y le hace una pregunta a Felipe. La pregunta que le hace Felipe es: Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y podemos ver la respuesta
que dio Felipe. La respuesta que dio Felipe es que 200 denarios no bastarían para dar de comer un poco a esa multitud. Él lo ve bajo una perspectiva económica, lo ve bajo una perspectiva de una multitud a la cual hay que dar un alimento, y realmente se necesita. Dicen que ni 200 denarios podían dar de comer a esa multitud. Él lo ve bajo esa perspectiva, ¿no? Lo ve no bajo una visión espiritual, bajo una perspectiva espiritual, que es la que el Señor les quiere hacer entender más adelante. Y luego vemos el otro discípulo, Andrés, en la cual Andrés dice que había un muchacho, que ese muchacho tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero también él le plantea a Jesús, bueno, con 5 panes y 2 pececillos, ¿qué es esto para tantos, ¿no? Pero realmente nos damos cuenta como las perspectivas de estos dos discípulos no eran unas perspectivas de entender, de tener una visión clara de lo que Jesús quería hacer. Lo importante, hermanos, es que, como dice el versículo 6, Jesús sabía lo que había de hacer. Él sabía, Él es Dios y Él sabe lo que tiene que hacer. Y yo creo que esto, el saber, y sobre todo ahora estamos viviendo esta situación, y el futuro que se plantea es un futuro muy incierto por muchas situaciones, ¿no? Pero entiendo que el saber que Jesús sabe lo que tiene que hacer, esto, hermanos, debe de darnos tranquilidad y una confianza tremenda, porque sabemos que descansamos en el que es soberano de todas las cosas. Yo creo que podemos, de estos versículos, de este pasaje, yo creo que podemos aprender algunos aspectos que yo quisiera mencionar esta mañana. Yo creo que tenemos en nuestra vida tiene que haber algunos aspectos que estos aspectos pueden condicionar el mover y el poder de Dios. Muchas veces porque realmente no enfocamos los aspectos de nuestra vida bajo la perspectiva de Dios, bajo la visión de Dios. El primero que quería mencionar es que en estos momentos, bueno, no solamente en estos momentos, sino en todos los momentos, pienso yo, no podemos estar bajo nuestros propios razonamientos. La palabra en Isaías, en el capítulo 55, en el versículo 8, dice la palabra que los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos, y los caminos del Señor no son nuestros caminos. Como los cielos son más altos que la tierra, así son los pensamientos del Señor más altos que nuestros pensamientos. No podemos mirar esta situación bajo una perspectiva meramente humana. Estos discípulos tenían una visión muy humana, una visión muy natural, y no podían ver al Dios que iba a hacer el milagro de la alimentación de los 5.000. No solo iba a hacer el milagro de la alimentación de los 5.000, sino que iba a hacer el milagro a través de sus discípulos, como vemos en el pasaje. Entonces, hermanos, necesitamos dejar al lado nuestros propios pensamientos, nuestros propios planteamientos, nuestros propios razonamientos, para rogar al Señor que nos dé su visión de cada situación que vamos a tener que enfrentar. Vemos en la palabra cómo los hombres que con visión espiritual son los hombres que han podido ver las maravillas, los prodigios, los milagros, las señales de parte de Dios. Eso es el primer aspecto que quería mencionar. El segundo aspecto que quería mencionar, hermanos, no podemos cuestionar cuando Dios habla de una forma clara. Dios le habló de una forma clara a los discípulos: haced recostar la gente. Podremos hacernos muchos cuestionamientos como si lo hicieron Felipe y Andrés. Pero lo que sí es cierto, hermanos, que cuando Dios habla con claridad, nosotros, si realmente no obedecemos lo que Dios dice, estamos poniendo límites a Dios.
Y lo que podríamos recibir de Dios va a estar muchas veces condicionado a los límites que nosotros le estamos poniendo a Él. Hermanos, muchas veces nos podemos mantener con escasez y con mediocridad por este motivo. Cuando Dios habla, hermano, lo que tienes que hacer es obedecer lo que el Señor está diciendo. Y de esta manera podremos ver, como aquí se vieron, los panes y los peces que se multiplicaron. Tenemos que obedecer y creer en lo que Dios dice. La obediencia, hermanos, trae bendición. Y está escrita en muchos sitios de la palabra lo que la obediencia trae a nuestras vidas. Y por otra parte, el tercer aspecto que quería mencionar es que aquí habla de un muchacho que entregó lo que tenía. Era poco. Pero yo creo, hermanos, que tenemos que entregarle a Dios lo poco o lo mucho que tengamos y ponérselo en sus manos. Todos tenemos, hermanos, algo que dar. No hay nadie que pueda decir que no tiene nada que dar. Todos tenemos que dar algo, porque Dios ha dado en nuestra vida cosas, y ha dado dones, y ha dado talentos. Lo poco que tengamos, cuando lo ponemos en las manos del Señor, Dios lo transforma en mucho. Muchas veces decimos que hablamos del tema económico, ¿no? Y tendremos más o menos economía, pero entrégasela al Señor. Tendremos más o menos tiempo, pero entrégaselo al Señor. Tendremos más o menos dones, pero entrégaselo al Señor. El diablo siempre va a intentar engañar en este tema, porque de esta manera nosotros pondremos excusa para no dar todo lo que tenemos al Señor. Hermanos, no le regateemos nada al Señor. Entreguémosle todo al Señor. Estoy recordando un pasaje de Segunda de Reyes en el capítulo de Segunda de Reyes en el capítulo 4, ¿no? En el cual vemos a un hombre con visión espiritual, un hombre en el cual Dios lo usó y a través de su vida se pudieron producir varios milagros. Y uno de los milagros que se produjo era con una mujer, que dice la palabra que era una mujer, en el capítulo 4, el versículo, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, que clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Nos encontramos que realmente podemos ver en esta mujer una situación que se aplica a estos 3 aspectos. La mujer podría haberse planteado en su propio razonamiento que realmente eso no tenía sentido. No tenía sentido que con una sola vasija de aceite se pudiera producir el milagro. Pero realmente ella desechó ese aspecto. No solamente desechó ese aspecto, sino que no cuestionó la palabra que Eliseo le dijo a esa mujer, sino que realmente obedeció lo que Eliseo le dijo a esa mujer. Y realmente en el momento de esa obediencia y con lo poco que tenía se lo entregó a Dios, realmente se pudo producir el milagro. Vemos que en ese pasaje que llega un momento en el cual las vasijas dice el versículo 6, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otra vasija. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces el aceite cesó. Por eso pienso, hermanos, que muchas veces cuando Dios habla con claridad y cuestionamos lo que Dios dice, estamos poniendo límites a Dios. Y muchas veces estamos condicionando en lo que nosotros le estamos marcando a Dios, lo que Dios quiere hacer. Hermanos, si volvemos al pasaje de Juan, en el capítulo 6,
vemos cómo acaba el pasaje de Juan. El pasaje de Juan, en el capítulo 6, acaba diciendo que se saciaron. Todos, hermanos, se saciaron. Ese fue el resultado final de que todos se saciaron. Hermanos, y este es el Dios que tenemos. Es un Dios que sacia, es un Dios que nos completa, es un Dios que nos llena, es un Dios, como dice la palabra, en el que Él tenemos todas nuestras necesidades cubiertas. Hermanos, Dios quiere saciar nuestras vidas. Hermanos, y no es saciar como el mundo lo puede pensar, ¿no? Es realmente el texto cuando Jesús habla de el rico insensato en Lucas capítulo 12. En ese texto se ve claramente cómo era ese hombre rico, quería llenar sus graneros, ya era el tiempo de toda su abundancia, él quería llenar sus graneros y ahora él dice, bueno, ahora ya que ya mis graneros están llenos, ahora puedo comer, beber, reposar y regocijarme. Y dice la palabra que le dice necio porque esta noche venían a pedirte tu alma. Hermanos, Dios quiere saciar nuestra vida y esto no, como dice la palabra, no consiste en la abundancia de los bienes de este mundo. Así que, hermanos, yo quería dejaros en esta mañana estos aspectos para que estuviéramos reflexionando en ellos y realmente podamos estar descansando en el Señor, tranquilos de que cuando realmente nosotros enfocamos todas las cosas bajo esta perspectiva, bajo esta visión, Dios va a seguir obrando, Dios va a seguir haciendo maravillas, Dios va a seguir haciendo milagros. Y nosotros debemos entrar, hermano, en esa visión de Dios, no en nuestros propios razonamientos, no en nuestros propios cuestionamientos delante de Dios, no regateándole a Dios las cosas que Él muchas veces nos pide. Hermanos, Dios quiere saciar nuestra vida. Así que, hermano, damos gracias al Señor y dejamos todas las cosas delante de Él, en el nombre de Jesús.